Vamos a agregar un poco de complejidad ahora a la pregunta de análisis para ver distintos tipos de visualizaciones. Siguiendo el mismo ejemplo sobre la base de ventas de inmuebles, además de conocer la ciudad que tiene la mayor cantidad de inmuebles, se nos ha solicitado conocer también cuál es la composición o tipo de inmueble que se tiene en cada ciudad. Habíamos revisado previamente en el gráfico que acabamos de realizar que en Monterrey había cerca de 680 inmuebles, en Cancún 670, en Tijuana 659 y en México 642. Finalmente en Nueva York 50 inmuebles. Vamos a revisar que la columna, voy a cambiarme un poco a mi sección de datos, voy a dar clic y la columna tipo de inmueble, vamos a darle clic nuevamente aquí. Vamos a ver los distintos tipos de opciones que tenemos desplegados. Tenemos tipos de inmueble casa, departamento, estacionamiento, industrial, local, oficina o terreno. La pregunta sería, de estos 680 que vemos en el primer ejemplo, ¿cuál es la composición? ¿Cuántos corresponden a casa? ¿Cuántos a departamento? Etcétera. Para esto vamos a dar clic en el gráfico que acabamos de realizar y vamos a agregar en la sección de leyenda la categoría tipo de inmueble. Vamos a dar clic y sin soltar el clic lo vamos a arrastrar en el campo de leyenda. Power BI nos ha generado este tipo de visualización que nos dispersa o parte, por así llamarlo, de los 680 inmuebles que teníamos en Monterrey. Vamos a ver que 602 corresponden a casa. De hecho, en la parte superior izquierda tenemos ahora la etiqueta de datos. Casa representado con un color azul, departamento con un color un poco oscuro, estacionamiento con un color rojo y así sucesivamente. Este tipo de gráficos no nos es muy útil para realizar una comparación entre la composición. Este gráfico lo que nos está ayudando es a diferenciar quién tiene mayor cantidad de casas. Por ejemplo, en Tijuana, a pesar de que es el de menor cantidad de inmuebles de los primeros tres, tiene mayor cantidad de casas. Por otro lado, bueno, omitiendo Nueva York que tiene muy pocos inmuebles, vemos que en Monterrey hay muy pocos terrenos, a pesar de que en Monterrey es la mayor cantidad de inmuebles. Este tipo de visualización, que es un gráfico de columnas agrupadas, nos puede servir para comparar ciertas subcategorías entre la categoría principal. Es decir, la categoría principal son las ciudades y las subcategorías son la casa, departamento, es decir, el tipo de inmueble. Para esto serviría, sin embargo, tenemos que estar cruzando un poco la vista, es decir, buscar el color azul de este lado para después mentalmente guardar esa fotografía y buscar los otros colores o las otras categorías iguales en los siguientes gráficos. Para hacer este tipo de pregunta, para definir qué tipo de inmuebles se tiene en cada ciudad, nosotros vamos a seleccionar otro tipo de visualización, que en este caso es un gráfico de columnas apiladas, que es la segunda opción que tenemos aquí en la sección de visualizaciones. Para cambiar el tipo de gráfico en Power BI es muy ágil, es muy sencillo. Simple y sencillamente hay que seleccionar el gráfico que estamos trabajando actualmente y cambiar por el nuevo gráfico que vamos a seleccionar. Y Power BI nos hace un recálculo de la visualización. Ya tenemos ahora sí el alto de la barra representa el acumulado para cada una de las categorías y está seccionado por el tipo de categoría que tenemos en cada inmueble. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de inmueble se tiene en cada ciudad? Ya podemos responder a la pregunta identificando que hay 79 terrenos en Monterrey, 91 oficinas, 91 locales y así sucesivamente. Con esto podemos responder la pregunta ¿qué tipo de inmuebles se tiene en cada ciudad? Ahora bien, si nosotros quisiéramos conocer un porcentaje de la composición, es decir, independientemente si hay más cantidad de inmuebles totales entre una ciudad y otra, sino conocer cuál es su porcentaje de composición, tendríamos que seleccionar otro tipo de gráfico. El gráfico actual lo voy a ajustar casi a la media hoja que tengo disponible. Voy a darle control C en mi máquina y voy a darle control V y con esto he generado una copia del gráfico manteniendo formato y valores del eje así como valores graficados. Ahora, el segundo gráfico que ya tengo a la derecha, vamos a seleccionar el gráfico que se llama gráfico de columnas 100% apiladas. En este caso es la sexta opción que estamos viendo en el campo de visualizaciones.
Vamos a dar clic en él y ahora tenemos una estandarización, es decir, del 100% que tengo de cada uno de los tipos de inmuebles en cada una de las ciudades, me hace una distribución, de tal forma que estas 79 que vemos aquí en el gráfico izquierdo de Monterrey representan el 11%, 91% de 91 casas en Monterrey representan el 13.38 y así sucesivamente. Esto me va a dar una idea de cuál es la composición entre las categorías. Ejemplo, Nueva York, a pesar de ser la ciudad con menor inmuebles en las que se tiene la base de ventas, vemos que el 22% es la que tiene casas, es decir, en Nueva York hay mayor cantidad de casas. Otro hallazgo que podríamos obtener es que en Ciudad de México es donde se ubica la mayor cantidad de porcentaje en estacionamiento junto con Monterrey. Otro principal hallazgo, podríamos revisar que también en la Ciudad de México es donde se ubican más terrenos con un 14%. Si nosotros damos clic en la sección de terreno, vamos a sombrear la parte correspondiente para un mayor análisis al hacer énfasis en colores. Entonces, estos gráficos comparativos son los que podemos utilizar dependiendo del tipo de pregunta que vamos a resolver, siempre y cuando se nos solicite la comparación entre un resultado y otro.